Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elige su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu dinero nunca duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana lo ponemos a trabajar nuestros ahorros siempre con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a Tu dinero nunca duerme. Lo mismo que le digo a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Un programa muy interesante el día de hoy en el que yo creo que vamos a hacer realidad una de las peticiones que hemos tenido más frecuentemente, querido Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tal, Luis Fer? Luigi, esas peticiones que en alguna ocasión nos has comentado, ¿no? Y a Value School nos llegan las peticiones para que hablemos de esos libros que casi a cuentagotas, programa a programa, vamos recomendando. Pues vamos a tratar hoy de hacer ese compendio, esa biblioteca del inversor con un invitado de lujo que todos ustedes conocen y que se llama Pablo Martínez Bernal. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por acudir de nuevo a una llamada. Dijimos, oye, vamos a hacer la biblioteca del inversor, qué mejor que hacerla con un devoralibros como es Pablo Martínez Bernal, recordemos, responsable de relación con inversores de Amigal Gestion. Muchas gracias. Qué bien lo pronuncio, ¿eh? Maravilloso, cada día mejor. Fantástico, pues si ya estamos todos, comenzamos. Y desde que comenzamos el programa Tu dinero nunca duerme, aquel domingo 20 de enero, en el que invitamos a nuestros estudios a Juan Ramón Rayo para hablar de esa necesidad que tenemos en nuestro país de cultura financiera, hemos estado desgranando no solo conceptos básicos sobre la inversión, sino tratando de aprender de todos los invitados que hemos traído hasta Tu dinero nunca duerme, conocimientos, hábitos de vida, incluso finanzas personales útiles para nuestro futuro, consejos que nos ayuden a tomar decisiones y que nos conduzcan hasta nuestra ansiada libertad financiera. Detrás de los conocimientos de estos expertos que nos han acompañado, expertos de la talla de nuestro invitado de hoy, Pablo Martínez Bernal, o de otros como Beltrán Parajes de Azvalor, de Iván Martín de Magallanes, Álvaro Guzmán, también de Azvalor, Marcos Pérez, Inversobrio, Gonzalo Recarte de Cobas y ese largo etcétera de profesionales que han pasado por nuestros micrófonos, pues bien, detrás de todos ellos seguro que encontramos puntos en común, como por ejemplo Hayek, Haslitz, Benjamin Graham, Tony Robbins, Daniel Kahneman, Peter Lynch, Charlie Munger o Warren Buffett. En definitiva, esos autores que con sus enseñanzas nos ayudan cada día a comprender más y mejor la realidad de los mercados desde los ojos de la experiencia de auténticos genios. Estos autores nos han enseñado, por ejemplo, que debemos comprar con aritmética y no con optimismo, como decía Benjamin Graham, o que los mercados son esquizofrénicos en el corto plazo, algo que hemos repetido aquí en numerosas ocasiones, pero que recuperan la cordura con el paso de los años en el largo plazo. O esa enseñanza de Charlie Munger de que cada día intentamos ser un poco más sabios al acostarnos de lo que éramos cuando nos levantamos. Como decía Benjamin Franklin, una inversión en conocimiento es la inversión que paga el mejor interés. Y ya les prometo que aquí terminan las citas que les tenía preparadas para el día de hoy. Como creemos que hoy queremos dedicarle, como digo, el programa precisamente a eso, a repasar esos libros, esas fuentes de conocimiento que han inspirado a los grandes inversores de ayer y de hoy. ¿Qué autores seducen a aquellos que hoy nos admiran con sus estrategias y que maduran ya sus propios consejos para dejar el legado a los que vamos detrás? Bueno, pues por este motivo, hoy tenemos con nosotros, como decía, a Pablo Martínez Bernal, un auténtico amante de la literatura económica y de inversión, un profesional, Pablo Martínez Bernal, que hoy va a ayudarnos a ir completando esa biblioteca de Tu dinero nunca duerme, que puede orientarnos en las lecturas que nos ayuden a abrir los ojos y empezar a tomar las riendas de nuestro futuro. Soy Marta. Soy Guillermo. Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, y hoy, querido Manuel, y luego Domingo con su pizarra, yo creo que, Manuel, si te parece, en lugar de lección propiamente dicha, ya que vamos a tener un programa dedicado a la literatura sobre economía, la literatura sobre inversión, pues qué mejor que cada uno de nosotros recomendemos un libro y que luego Pablo Martínez Bernal nos ayude en un itinerario a ir completando esta biblioteca de Tu dinero nunca duerme, para que todos aquellos oyentes que quieran ir completando sus conocimientos tengan algunas referencias esenciales para ir profundizando, insisto, en todos estos conocimientos. ¿Cuáles son los libros que a ti más te han marcado, o quizá el libro que creas que es esencial para ir acercándonos a estos conocimientos? Bueno, yo he traído dos que me gustaron especialmente, sobre todo uno me marcó profundamente, porque en libros de inversión desde luego hay muchos. He traído dos y además están más o menos relacionados. Uno de economía y otro de inversión. ¿Y por qué digo que están relacionados? Porque voy a citar textualmente, a ver si adivináis quién es el autor de estas palabras. Aunque descubrí a los economistas austriacos después de 10 años como inversor, encontrarlos fue un acontecimiento decisivo para mí. Su idea de la economía me ha ofrecido desde entonces una explicación de los fenómenos económicos que coincide sorprendentemente con mi experiencia diaria en los mercados y con mi visión como inversor. Y en este sentido son para mí estupendos compañeros de viaje. Pues yo diría que se llama Paco. Bueno, dices Paco, haces trampas porque estás viendo el título del libro aquí, pero efectivamente, Francisco García Paramés, el mejor gestor de fondos español, uno de los mejores de Europa, sin ningún género de dudas. Y esta frase está extraída de su libro sobre inversión, titulado Invirtiendo a largo plazo, que publicó la editorial Deusto. Un estupendo libro donde hace pues un repaso sobre su vida como inversor y da sabias lecciones. Pero ¿por qué cito esto precisamente? Pues porque creo que no es imprescindible. Creo que saber de economía, y más concretamente saber de economía en profundidad, el enfoque correcto de la economía, el auténtico enfoque económico, puede servirte de aliado y puede ser un excelente compañero de viaje para entender los fenómenos económicos. Porque hay gente que no lo entiende, no entiende cómo funciona la economía. Y por eso mi recomendación es un libro de economía que, como digo, a mí me marcó especialmente. Fue uno de los primeros libros de economía que leí y que tiene casi 70 años de antigüedad, pero que está de plena actualidad. Se llama La economía en una lección, de Henry Hazlitt, un periodista norteamericano que escribió esta obra que se ha convertido en un auténtico bestseller, en un clásico, y probablemente sea el libro de divulgación económica más exitoso de la historia, uno de los más leídos y de mayor difusión. ¿Y por qué digo que está a plena actualidad? Porque a pesar de su antigüedad, casi, como digo, 70 años de historia, en este libro se recogen 20 lecciones, 20 mini lecciones de economía, y algunas de ellas, pues, como digo, pues parece que son de hoy mismo. Por ejemplo, Hazlitt nos enseña que la destrucción no es beneficiosa, es decir, es la famosa falacia de la ventana rota. Pensar que, como dicen algunos políticos economistas, es bueno que haya una catástrofe, un terremoto, una catástrofe natural o incluso una guerra, como dicen economistas muy famosos como Paul Krugman, para que la economía se reactive. Porque si hay destrucción, si por ejemplo, como dice la falacia de la ventana rota, si de una pedrada rompen un cristal, pues el cristalero va a tener trabajo. Lo que no tiene en cuenta la gente que piensa así es que va a suponer un gasto para el dueño de la tienda que podía haber destinado a otras cosas. Y ese gasto simplemente para llegar a la misma situación que existía antes de que se rompiera la ventana, con lo cual no has creado absolutamente nada. Más bien has despilfarrado recursos. Otras lecciones: las obras públicas no generan empleo, los créditos blandos o subvencionados perturban la producción, las máquinas no destruyen puestos de trabajo. Esto hablamos de un libro del 46. Recordad ahora todo el debate que existe ahora en torno a la robotización, etcétera. Disminuir la jornada laboral, como defienden algunos políticos de izquierdas, como por ejemplo Más País, Íñigo Errejón, reducir la jornada laboral a 4 días por semana, no crea puestos de trabajo. Los aranceles, como defienden otros políticos como Trump, no estimulan la economía ni crean empleos. Salvar industrias no rentables destruye riqueza. Lo de salvar industrias lo defiende, por ejemplo, Podemos. Las decisiones empresariales deben estar basadas en el ánimo de lucro. Los especuladores
lejos de lo que se suele opinar, lejos de lo que se suele decir, son fundamentales y son los encargados de estabilizar intertemporalmente los precios. Los precios máximos generan escasez, los salarios mínimos generan paro, los beneficios son una parte esencial de la economía, la inflación empobrece, o el ahorro y la producción, no el consumo, son la base de la prosperidad. En definitiva, un auténtico manual que es muy sencillo de leer para no iniciados, para no expertos y que, sin embargo, te van a permitir, si lo lees con atención y con interés, te van a permitir saber más de economía que el 90% de los economistas y que el 99% de los políticos. Y por lo que vale, 11,86 euros en Amazon era mi recomendación también para el día de hoy. Casi que le podemos mandar un par de ellos a la Moncloa para que el presidente y previsible futuro vicepresidente se les echen un vistacito a ver si aprenden Lo tirarían a la hoguera, por desgracia. Bueno, lástima. Manolo, presta mucha atención porque ya verás las recomendaciones que nos trae Domingo. Querido Domingo, te veo con dos libros encima de la mesa. Además, me has dicho, ya verás las recomendaciones que te voy a traer porque han sido publicadas hace bien poquito. Es que voy a tratar a ver si pillo a Pablo, porque el problema de Pablo, los que hemos estado en su casa sabemos que tiene ahí esa librería enorme llena de libros y entonces es muy difícil porque se los ha leído todos. Entonces he dicho, en vez de buscar los libros que me han marcado, que eso se los ha leído él y muchos más, digo, voy a buscar algunos de esos que nos mandan a los periodistas, las editoriales, publicados en los últimos meses, yo creo que en este año, 2019, como mucho, finales de 2018. Imbatible de Tony Robbins. Yo soy muy fan de Tony Robbins, yo creo que alguna vez lo he sacado aquí, y este es un libro que me gusta mucho porque además es muy sencillo de leer y contiene una serie, digamos, los consejos que da son muy prácticos, muy facilones para el inversor medio, para el ahorrador medio. Yo, como siempre, de Tony Robbins me salto. Los primeros capítulos los podemos tirar un poco a la basura, los últimos también, porque ahí él mete su rollo de autoayuda, en plan ese gurú de tu vida va a ser fantástica porque yo te lo digo, que bueno, oye, que a quien lo necesite también que se lo lea, pero lo que es la parte de finanzas es realmente entretenido. Y no solo entretenido, sino que los consejos son muy buenos. Igual que digo que tiene un rollo así de libro de autoayuda en la otra parte, lo que es organización de finanzas personales realmente son buenos consejos muy sensatos y están muy bien. Segundo libro, este lo edita Deusto. El segundo libro que traigo, uno de Península, de Joel Tillinghast, que es uno de los personas que trabajó con Peter Lynch en el fondo de Peter Lynch en Magellan y se llama Pequeñas ideas, grandes fortunas. Este es un libro que me llegó un poco medio de sorpresa, de esto que lo vi, un libro de inversión. Fíjate, en los últimos años libros Value los estaba sacando muchos Deusto, muchos en la colección que sacan con Value School, y lo empecé a mirar y está muy bien. Tiene muchas ideas interesantes. Le falta al libro que alguien lo hubiera organizado un poco. Se ve que es un inversor muy bueno, pero le hubiera faltado un coautor, un coautor periodista, coautor escritor que le organizara un poco. Pero bueno, si te abstraes de eso, porque hay veces que te lías y de repente dices, pero ¿de qué me estás hablando una cosa de la otra? Como está escrito en epígrafes pequeñitos, pues bueno, coges solo los epígrafes que te gusten y tiene muchas ideas muy interesantes, sobre todo de los principios value que aquí decimos, ¿no? Él dice, el libro se divide en 5 grandes partes, que son los 5 principios clave de la inversión de este señor, de Joel Tillinghast, que son no invertir movidos por las emociones, no invertir en cosas que no se comprenden, no invertir con delincuentes o idiotas, no invertir en negocios muy homogéneos, con mucha deuda o que vayan a cambiar, ese sector vaya a cambiar en los próximos años, y no invertir en acciones, él llama con historia, sino buscar acciones con historia. Se refiere que tengan un precio muy alto pero que te puedan contar muchas milongas sobre por qué valen tan caras, sino invertir en acciones que tengan un precio ajustado. Son los principios de los que hemos hablado aquí y está bastante bien, ya digo, más allá de algún capítulo que es un poco lioso, transmite muy buenas ideas. Bueno, pues he visto a Pablo... Dime. El tercero. Venga. El que tiene Beatriz. Claro, es que no lo ves aquí por eso. Amigo. Que yo creo que ese se lo ha leído Pablo, pero está muy bien, de psicología de inversor. Jugarse la piel, de Nassim Taleb, porque no es un libro de inversión, pero te enseña un montón de cosas. Sobre todo el lema principal o digamos, lo que Taleb te quiere decir, que es que solo aprenderás si tú sufres las consecuencias positivas y negativas de las acciones que tomes. Eso vale mucho para la política, para la ciencia económica, para el periodismo, pero para la vida en general. Domingo, no sé si te has fijado, pero Pablo Martínez Bernal ha estado tomando nota. Si alguno de los oyentes
no ha podido tomar nota porque hemos ido muy rápido, no se preocupen porque en redes sociales y luego en la noticia que hacemos en Libertad Digital tendrán cumplida cuenta. En Value School también podrán encontrar este programa y el resumen de los libros que en él, del que él vamos a recomendar en el día de hoy, pero Marta Galindo, que es nuestra productora, ustedes no la conocen, pero es una compañera fantástica que cada semana nos ayuda a poder llevarles este programa a todos ustedes. Bueno, pues nos va a explicar que además de poder escuchar este programa en directo, también lo puede hacer a través de los podcasts, que ¿quién nos lo trae? Sí, puede seguirnos en podcast, en audio online, en iVoox, en iTunes, Spotify, porque IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Pero además me gustaría decirte otra cosa. Y es que nuestros oyentes les encantan las finanzas y seguro que les gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a sus ahorros. Seguro que les interesa el primer curso de inversión y gestión patrimonial que presenta estrategias de inversión y libertad digital, con el que aprenderán con profesionales de éxito y además reforzarán sus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a su dinero. Es un curso 100% online y se puede hacer hasta en 4 meses dedicando solo 15 minutos al día y además solo cuesta 495 euros. ¿Cómo se pueden informar? Pues llamando al 91-523-9722, 91-523-9722 o entrando en libremercado.com. Pues Marta, muchísimas gracias por esos consejos. Espero que hayan tomado ustedes buena nota porque empezamos ya nuestra tertulia. Hola, soy Paco Lodeiro, director de Academia de Inversión y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Con Luis Fernando Quintero. Señoras y señores, Pablo Martínez Bernal acaba de agarrar la botella de agua, está tomando aliento porque vas a empezar tu repertorio, pero Luis Alberto Iglesias, no nos hemos olvidado de ti y de Value School. Antes de presentarnos y de darle el primer turno de palabra a Pablo Martínez Bernal, tú te dejo, que además sé que eres otro lector irredento, que nos des tu librito, tus 2-3 libros de referencia. Con 2 me valen y 2 para todos los públicos. 2 libros que no tienen ningún requisito de formación previa para poder disfrutarse y aprovecharse. El primero de ellos se llama El millonario de la puerta de al lado y de 2 autores, Thomas Stanley y William Danko. Lo tienen ustedes en la editorial Obelisco, Ediciones Obelisco. ¿Por qué me gusta este libro? Porque creo que es un estudio antiguo, creo que es de los años 80 últimos o primeros de los 90, donde los autores se proponían esclarecer esos valores o esas conductas que habían hecho a determinadas personas pues millonarias. Y nos referimos no a los millonarios del corazón y del papel cuché, sino a aquellas fortunas que pueden vivir justo al lado de usted porque son su vecino y nadie diría que tienen dinero pues para varias vidas. En fin, los valores que defienden estos millonarios y que practican pues son valores de los que ya aquí hemos hablado. Uno de ellos es lo que el gran profesor Miguel Anxo Bastos, al que mando un abrazo, le queremos todos los que estamos en la mesa mucho. Él llama ahorro y trabajo duro. Es decir, traducido del gallego al español es ahorro y trabajo duro, además el capitalismo, ¿no? Pero bueno, en este caso estos 2 valores son fundamentales. Son gente que trabaja un montón y que ahorra gran parte de lo que trabaja. Después, son siempre millonarios que piensan en el largo plazo y conciben su vida y la de sus descendientes como proyectos humanos / económicos a largo plazo. Después, gente que no busca estatus, es decir, que no se pegan con el vecino por ver quién conduce el coche mejor o quién vive en la casa mejor. Aquí Pablo alguna vez nos ha contado pues que Warren Buffett es famoso porque sigue viviendo en su casa de Omaha, una casa no particularmente grande, es decir que, y Vicente Baró ha estado incluso, se ha tomado fotos delante de ella, es decir que aquí sabemos y conduce su coche de toda la vida, es decir, nada de lucha por el estatus. Y después un capítulo muy importante de este libro es en el que discuten la conveniencia o no de ayudar a tus hijos con parte de esa riqueza que tú has creado para facilitarles el camino a ellos. No les adelanto a ustedes la conclusión, pero es tremendamente esclarecedora. El segundo libro, una vez que han leído ya el primero, porque como yo digo y me gusta repetir, para generar riqueza, la riqueza es una actitud mental en muchos casos. Una vez que ustedes ya tienen el marco mental adecuado, el segundo libro que recomiendo es El pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle. Yo creo que John Bogle es como estos, yo lo hago equivaler es el Woody Allen de la inversión. Woody Allen, para mi gusto, se ha pasado toda la vida haciendo la misma película. Sus neuras se repiten, es como que a ver si doy con la fórmula y la gente ya me entiende. Bueno, pues Bogle es un poco igual. Bogle tiene una obsesión, bendita obsesión, es el filántropo, como ya hemos dicho aquí en algún programa con Marcos Pérez, quizás que ha hecho más por la humanidad entera, por lo menos la humanidad del mundo occidental. Bueno, pues se ha repetido esa letanía suya en varios libros y quizá para mí el más accesible es este porque es
prácticamente el más breve. Lo ha publicado Deusto en una colección fantástica de libros de formato de bolsillo, de pocas páginas, 190, 200 páginas, y están resumidas las claves en que, insisto, ha predicado Bogle toda su vida. Número 1. El 90% de los gestores de fondos de inversión que plantean rentabilidades fantásticas no las consiguen, no baten a sus índices. Número 2. ¿Por qué no lo hacen? Aparte de su mayor o menor incompetencia, es porque cargan con un lastre enorme, que son las comisiones y los gastos de los fondos. La importancia de estos gastos y comisiones a largo plazo para el inversor particular es enorme y Bogle la destaca. Después, explica muy claramente el fenómeno de la reversión a la media, diciendo que incluso aquellos que lo han hecho muy bien, al final tienen grandes periodos en que vuelven hacia abajo, digamos, y se suben al carro del promedio del mercado. Con lo cual, pues bueno, es un fenómeno que existe y está medido. Y visto al anterior, la alternativa que Bogle le plantea es la indexación, la gestión pasiva como la más conveniente para todo el mundo. Y aquí hemos dicho incluso que gente como Warren Buffett lo recomienda. Paco García Paramés en su libro también lo recomienda. Si usted no sabe qué hacer, por lo menos indéxese si no conoce nada más. Ahora, aquí ya hemos dicho muchos gestores muy buenos que a lo mejor, pues bueno, si ustedes conocen el estilo o la gestión de uno y quieren apostar por ese caballo ganador, ese caballo de carreras, perfectamente lo pueden hacer. Pero por lo menos indéxense. Con estos dos yo creo que cualquiera que aplique sus principios mal en la vida no le va a ir. Bueno, yo creo que media balda la tenemos ya completa. Pablo Martínez Bernal, tu turno. Te hemos quitado una parte, pero habíamos hablado tú y yo, acuérdate, de poder proponerle a los oyentes un itinerario de libros un poco para acercarnos tanto a la economía como a los conceptos de inversión e ir profundizando en ello. Perfecto. Por contestar un poco a Domingo, sí que es cierto que uno lo conocía, el de Imbatible, ese no lo he leído. El que has dicho de uno de los compañeros de Peter Lynch, ese no le tenía ubicado, y el otro sí que le he leído. Pues evidentemente uno de los libros que yo creo que es el mejor punto de arranque es el de Hazlitt que ha comentado Manuel. Por añadir otros títulos que nos han comentado, empiezo de economía y voy yendo a lo concreto, a la inversión. El libro de Principios de Economía Política de Carl Menger es el libro fundacional de la Escuela Austríaca de Economía, de una editorial. Libertad de elegir, de Milton Friedman, es un libro francamente interesante. Riqueza y pobreza, de Josh Gilder, también es un libro de Supply Side Economics, un libro muy, muy interesante. El hombre, la economía y el Estado, de Murray Rothbard, yo creo que junto con la acción humana es un manual teórico de referencia. El texto, más que eso es libro, pero se lee súper rápido, El origen del dinero, de Carl Menger, es francamente interesante. Yo creo que uno de los fenómenos que menos entienden, no solo la población en general, sino incluso los economistas, es qué es el dinero, cómo surge evolutivamente. Es muy importante entender que es una institución evolutiva y que el actual dinero que tenemos hoy en día pues es un rara avis, es un experimento que estamos, digamos, sufriendo las consecuencias de ese experimento de laboratorio, pero yo creo que es importante entender qué es realmente el dinero, qué funciones cumple, cuál es su principal característica, para entender un poco todo lo que está sucediendo. Precisamente, Pablo, si me dejas, por hacer nada, o simplemente un matiz, es verdad, la importancia del dinero creo que es capital. Muchas veces no nos hacemos esa pregunta, con lo cual no nos respondemos lo que decías tú, ¿no? La paradoja de ese experimento del que estamos viendo ahora las consecuencias, pero tengo que decir, que tengo aquí a Luis a mi derecha, que en Value School, en la iniciativa Value Kids, tienen unos manuales también para niños, para chicos de corta edad, para que puedan entender precisamente cómo es el dinero. Digo, pues tengo uno en casa que estoy deseando que mi hija tenga capacidad intelectual para empezar a dejárselo, porque es curioso y es muy fácil de entender, ¿no? Bueno, recuerdo un libro que se llamaba Economía para rubias, de una editorial, que era un libro con dibujos animados y demás, animaciones, y un texto muy básico para empezar a entender pues fenómenos como la utilidad marginal, el concepto del mercado y demás, que era bastante accesible. Y antes de que continúes, ¿has acabado el bloque de economía, Pablo? Sí. Sí. Yo querría señalar que todos, creo que no me equivoco, los que has señalado se pueden escribir a economistas de la escuela austríaca y el planteamiento que van a encontrar en esos libros los lectores es ese, ¿no? Pero querría yo lanzar aquí una idea, y es que se ha asociado mucho a la inversión en valor como se ha asociado a la inversión en valor con la economía austríaca. De hecho, parece ser que es que no puedes hacer value investing, por llamarlo con el término inglés, si no sabes economía austríaca o bueno, que es la economía que tienes que saber para hacer value investing. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que en el libro de Francisco García Paramés
creo que el mensaje que se da, ya que los inversores en valor no tienen muy en cuenta la macroeconomía, porque son más inversores orientados a lo micro, dicen que si uno ya puestos a tener en cuenta la macro, la escuela o el planteamiento que mejor les ayuda a entenderlo es el de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Pero no va más allá la relación, creo. Sí, es simplemente tener una foto de cuál es el punto del ciclo económico y yo creo que no te va a dar, de hecho, el mejor inversor de la historia es Warren Buffett y ya te digo yo que austríaco no es, y de hecho de los pocos libros que tiene en su despacho, tiene como 3 o 4 primeras ediciones, uno es de Keynes. Con lo cual pues creo que se puede ser un fantástico inversor sin creer en los postulados de la escuela austríaca, pero sí que es cierto que la teoría austríaca del ciclo económico tiene bastante sentido y a pocos economistas les he logrado, por ejemplo, una explicación comprensible de por qué después de una inversión de la curva de tipos de interés se producen recesiones. O sea, la gente lo que te dice es que estadísticamente cuando se invierte la curva hay recesión, vale, pero ¿por qué? No saben la causa. ¿Pero por qué? Sí. Y yo creo que los economistas austríacos pues entienden muy bien el concepto del dinero, del crédito y toda la interrelación que hay, los procesos de mercado, el orden espontáneo, o sea, yo creo que si lees un poco los principios y los fundamentos de escuela austríaca, pues vas a entender mejor los ciclos y al final, si entiendes bien los ciclos, pues te vas a evitar las compañías más cíclicas cuando estás al final de ciclo y vas a aprovecharte de una mejor comprensión de en qué fase se encuentra una economía, si el crecimiento económico de una economía es saludable o no lo es. Tampoco hay que ser un experto, pero evidentemente, pues, no sé, si ves Venezuela en los últimos 20 años, pues ves que todo ese incremento de los ingresos públicos pues viene derivado de los alzas del petróleo. Sabes que eso no es sostenible. Si empiezas a ver controles de precios, pues empiezas a preocuparte porque va a aparecer escasez, mercado negro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que es una herramienta más para invertir con sensatez, pero lo más importante, como decía Luigi, es lo micro, es entender las compañías. Para la inversión. Y entonces, para la inversión, sí. a partir de ahora abrimos una balda nueva dentro de nuestra biblioteca, sí. Tu dinero nunca duerme. Yo lo voy a hacer, si me permites, en un orden que creo que va a ser más atractivo, no en orden de rigurosidad o de libros más importantes, sino que sea pues un viaje lo más atractivo posible. Entonces, sí, sobre todo esos libros que sí. Uno los descubre, como pueda ser el de Economía en una lección, que primera aproximación a la economía, de repente te abre los ojos, claro. Empiezas a comprender muchas cosas que no comprendías y a tomar interés por estos asuntos. Entonces yo creo que hay que leer para que se despierte la curiosidad en ti. Por ejemplo, Vicente, ahora que me estoy acordando, tiene un libro que está titulado ¿Para qué sirven los mercados? Entonces dices, bueno, pues antes de adentrarme en todo esto, pues ¿por qué? ¿Qué utilidad tienen los mercados financieros? ¿Cuál es el rol que juegan dentro de una economía? El libro... Te has referido a Vicente, no lo hemos presentado. Sí, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy por aquí escuchando y aprendiendo, pero muy agradecido por esta cita de Pablo. Vicente Baró de Finet, que traes el consultorio. Vamos a dejar que desarrolle un poquito más Pablo y enseguida entramos con las preguntas. Y yo el primer libro que realmente me enganchó a lo que es la labor de inversión, el gestionar una cartera de fondos, fue el libro de Peter Lynch, el primero, que se llama en español Un paso por delante de Wall Street, y es un libro muy, muy atractivo porque te describe en primera mano cuál es la labor de un gestor, te cuenta un poco su evolución desde que es pues un joven estudiante a convertirse en un gestor de fondos de inversión. Empieza con apenas, si mal no recuerdo, $18 millones y acaba gestionando el fondo más grande de todo Estados Unidos. Entonces, toda esa evolución divide su carrera profesional, que fueron poco más de 13 años activamente gestionando como profesional más años, en diferentes etapas. Pues te habla muy bien de la tipología de compañías. Él hizo una clasificación de compañías muy interesante y demás. Ese es un libro yo creo que es muy interesante. Evidentemente hay que ir a los clásicos. Quizás el estilo, o sea, puede hacerse un poco duro el libro de Benjamin Graham El inversor inteligente, pero creo que es el libro de referencia de la inversión en valor. Especialmente los capítulos 8 y 20 son los que desgranan pues las ideas más importantes del concepto del señor mercado, el margen de seguridad. Creo que es una lectura que es necesaria, y luego ya podemos empezar a entrar en una lista innumerable, y aquí quizás es más complicado el hacer la evolución lo menos árida posible.
Pero, por ejemplo, creo que las biografías de Warren Buffett es un punto muy, muy atractivo para arrancar, y aquí hay muchas. Entonces, la más accesible, yo creo que es la de Robert Hagstrom, que se llama Warren Buffett. ¿Por qué? Porque te desgrana, te desmenuza un poco cuál es su estilo de inversión y te da diferentes pautas sobre cómo invierte Warren Buffett. Entonces, esa biografía me parece muy interesante. Mi favorita es la de Roger Lowenstein, que se llama Buffett, The Making of de un capitalista americano. Esa me gusta bastante, aunque la más completa es La bola de nieve de Alice Rueder. Esa es en donde vas a encontrar más información y vas a entender toda la vida de Warren Buffett. Pero yo creo que simplemente leyéndose la de Robert Hagstrom es bastante interesante. Robert Hagstrom también tiene un libro muy, muy, muy bueno que se llama Investing, The Last Liberal Art, el último arte liberal. Y te cuenta básicamente la tesis de Charlie Munger, que la inversión pues es una profesión en donde si tú eres especialista, eres un generalista, si tú tienes un conocimiento sobre diferentes materias, sobre un poco biología, historia, filosofía, etcétera, vas a ser mejor inversor. Es decir, el polímata del siglo XV va a poder tener más éxito que una persona que simplemente invierta en solo una cosa. Ya lo comentamos en el programa de Charlie Munger, que la aportación que le había hecho Munger a Buffett, pues evidentemente la hace un polímata. Y Buffett solo se ha dedicado a invertir y solo ha leído libros de inversión o libros de historia económica y, vamos, no se salía de... Munger era un experto en casi todo, pero que no dio ni una sola clase de inversiones, según presumía él, ¿no? Sí, efectivamente. Luego, libros que pueden ser muy interesantes: Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios de Philip Fisher. Es un libro muy interesante porque es el primer inversor que empieza a fijarse en los aspectos cualitativos a la hora de invertir en las compañías. Es decir, que Benjamin Graham solo se fijaba en balance y me da igual que la compañía esté al borde de la bancarrota. Si yo estimo que esa compañía la estoy comprando por un precio en donde existe un margen de seguridad, me da igual el futuro. Mientras que Philip Fisher es un inversor, pues por ejemplo estuvo invertido durante décadas en Motorola. De hecho, su hijo heredó acciones de Motorola. Entonces, es un inversor que supo ver los aspectos cualitativos de las compañías, que precisamente a medida que el mundo ha ido evolucionando, ese proceso de destrucción creativa del que hablaba Schumpeter, la duración media de las compañías cada vez es menor. Y en el mundo en el que vivimos en estos momentos, pues cada década que ha ido pasando, la vida media de las compañías en el S&P 500 ha ido bajando, con lo cual tiene sentido fijarse cada vez más en esos aspectos cualitativos. No porque lo haya traducido yo, y precisamente en línea con lo que estamos comentando, el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey me parece muy interesante, y toda esa colección de Wiley que ha traducido en España Deusto me gusta mucho porque son libros muy accesibles. Entonces, ese específicamente de Pat Dorsey es el manual de referencia de las ventajas competitivas, de los fosos económicos o moats, que son pues esos los fosos que había alrededor de los castillos, para entender muy bien cómo podemos analizar si las compañías que estamos estudiando tienen ventajas competitivas o no. Es un marco teórico a la hora de clasificar ese aspecto de las compañías. Ahí tienes varios muy buenos. El pequeño libro de la valoración, The Little Book of Valuation. Por ahí también yo te iba a decir, ¿no? Los últimos dos de Deusto con Value School, el segundo de Dorsey. El segundo de Dorsey es especialmente bueno. El de las 5 reglas para invertir con éxito. Ese está muy bien. Ese, lo único, fíjate, le pongo un pero no. Que es un libro escrito, yo creo que a principios de los años 2000, y algunas de las apuestas que él hace sobre qué va a funcionar a largo plazo, el tiempo las ha cuestionado, por así decirlo. Una cosa es ser un buen escritor y otra cosa es ser un buen inversor. De hecho, yo lo digo mucho, y al hilo de lo que está diciendo Domingo, el libro de Aswad Damodaran, The Little Book of Valuation, el pequeño libro de la valoración, el profesor Aswad Damodaran es probablemente la mayor referencia a nivel mundial en términos de valoración de compañías, tanto cotizadas como no cotizadas. Es uno de los profesores más admirados y queridos. Si nos ceñimos estrictamente a cuál es su especialización, cabría pensar que es un inversor extraordinario y tremendamente rico. No lo es. Es decir, que el skill, la habilidad de valorar compañías, si no tienes muchas habilidades, tanto la parte personal
aspecto psicológico como especialmente ese instinto, esa intuición, ese talento a la hora de poder analizar las compañías, eso no tiene nada que ver con la valoración. La valoración es simplemente ponerle un precio a todo lo que has entendido de una empresa y de qué crees cuál crees que va a ser la capacidad de generación de beneficios de esa compañía. Pero simplemente hay que ponerle un precio a eso. Ser un experto poniéndole precio a esos aspectos, per se, no es... No digo que no sea nada, evidentemente comparado con el ciudadano medio de la calle, pues tiene un punto de arranque muchísimo mejor, pero no lo es todo. Luego, en esa línea de buscar calidad, invirtiendo en calidad, precisamente así se llama, que es también el penúltimo de los que habéis sacado en Value School con Deusto, está muy bien, además ese es un poco medio sorpresivo porque no es ningún autor de los clásicos, son 3 autores que creo que trabajaban en una de las compañías clásicas de consultoría. Ahora es que no recuerdo cuál es, y no quiero decir una que no sea. ACO Capital, AKO. Entonces son Lawrence Cunningham, Torkel Eide y Patrick Hargreaves, y el libro está muy bien. Y va como sector por sector diciendo, correcto, poniendo sobre todo, pone como un ejemplo bueno y uno malo de cada una de las cualidades que hacen que una compañía sea de calidad y puedas entender por qué va o por qué puedes pensar que dentro de 8 o 10 años una compañía le va a ir bien y le va a ir mal. Y la verdad es que es de esos libros que es muy fácil de leer y muy fácil que alguien vea cómo poner en práctica o cómo se toca con nombre y apellidos los principios value, que muchas veces hablamos aquí de cuestiones abstractas y con esas compañías, con esos ejemplos se ve rápidamente lo que queremos decir. Un inciso, Domingo. Cunningham es un autor muy conocido y es el único autor que ha tenido la autorización de Warren Buffett de coger todas sus cartas anuales, las cartas que manda a los accionistas cada año, no sé si es desde el año 67, una cosa así, y lo que le ha permitido es editarlo para aglutinar todos esos diferentes comentarios sobre diferentes temáticas, estructurarlos y hacerlos libros. Se llama The Essays of Warren Buffett y bueno, lleva muchas ediciones y es un libro muy recomendado. Pablo, has citado varios libros, algunos de economía, otros de inversión. Especialmente has citado libros escritos por inversores, es decir, Benjamin Graham, Fisher, yo he citado a Francisco García Paramés, es decir, son libros, el propio Pat Dorsey, son libros que escriben inversores reputados, de éxito, con una tradición larga a sus espaldas. Pero a mí me gustaría saber si nos podía recomendar también algún libro de conocimiento generalista, más allá de la propia experiencia o perspectiva de inversores concretos, sobre cultura financiera. Y aquí, aparte de algún otro libro que pueda recomendar, ¿cómo orientar a nuestros oyentes de cara a que no compren el típico libro, que hay muchos, porque dentro del mundo de inversión hay muchos, el típico libro que parece de autoayuda, cómo convertirte en millonario en 3 días sin hacer nada, rascándote la nariz en el sillón viendo la televisión? Una hora porque de esos hay muchos. Sí. Entonces, algún libro de cultura financiera que sea fiable, que sea buen libro, de verdad, en comparación con estos gurús que tanto abundan. Es que yo creo que la reflexión que hay que hacer es que si uno ve en una portada de hazte rico trabajando 1 hora al día y te lo compras... Malo. O sea, hay mucha tarea de cultura financiera por hacer. Se suele decir lo de un tonto y su dinero no está mucho tiempo juntos. O sea, la gente debería de hacérselo mirar si realmente caes en una trampa de ese estilo. Sí que es cierto que a nivel de cultura financiera... O sea, yo históricamente he recomendado mucho la obra de Robert Kiyosaki porque el libro de Padre Rico, Padre Pobre tiene algunas cosas muy interesantes. El problema es que parece una contradicción, pero a mí personalmente me parece que ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, que ya ahora diré lo que compraría de él, el problema es que en la parte de recomendación de inversiones específicamente, pues te habla de invertir en oro, de invertir en petróleo, de invertir en bienes raíces y dices, pues eso es que no te lo compro. Entonces, ¿qué podemos coger de Padre Rico, Padre Pobre? El cuadrante del flujo del dinero y un poco el concepto de que debes de hacerte responsable de mejorar tu cultura financiera, de leer, de enriquecerte y de que un poco ese aspecto que es clave, que es capital en la formación de un proyecto vital, está totalmente obviada por la educación reglada. Entonces, esa crítica al sistema pues me parece sensata. El concepto del cuadrante del flujo del dinero, pues tratar de estar en el cuadrante más atractivo, huir de la deuda, que no siempre la deuda puede ser algo malo.
esos son conceptos que son interesantes, pero me parece que cojea mucho en todo lo demás. Y luego, pues, un poco su trayectoria profesional y de divulgación financiera, personalmente es bastante cuestionable. Pues es una persona que se ha juntado con Donald Trump. Yo creo que eso es más que suficiente para descartarle como persona de referencia en estos aspectos. Entonces, me quedo cojo con ese aspecto de un libro, un manual de referencia. Un amigo mío personal escribió un libro que se llama Alicia en Wall Street y trata de hacer un camino similar al que hacía Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas, y entonces esa niña se va encontrando, Alicia es su hija, su hija se llama Alicia, y lo escribió para sus hijos, y falta les hace porque tiene muchos pájaros en la cabeza. Entonces ese libro es digamos, ir conociendo a diferentes personajes, pues se va topando con Warren Buffett, con Benjamin Graham, etcétera, y además tiene una parte de autoayuda y aprende a invertir bien y a ser feliz, que yo creo que es bastante interesante. Hombre, a ver, los itinerarios en cultura financiera, desde luego, aparte de lo que se ha comentado ya, dejadme que insista otra vez en la iniciativa de Value School, que quizá algún padre ya llegue tarde, pero para los niños yo creo que libros como Alicia en Wall Street, o la edición de libros de libritos, habría que decir, ¿no? O cuadernos muy bien ilustrados para niños, para que vayan tomando conciencia de cuál es la realidad de la vida, ¿no? Y de qué pasos tienen que ir dando para ir adquiriendo esa cultura que, como decía Pablo, es necesaria prácticamente para cualquier discurso vital, para cualquier proyecto vital, y que está obviado por los sistemas formativos de uno y otro lado del Atlántico. Pues yo creo que es también muy interesante. Pero vamos a seguir, Pablo, vamos a avanzar en esas recomendaciones. Te advierto que estamos entrando ya en la recta final del programa, queda poco, así que concentremos, aunque en cualquiera de los casos todas esas recomendaciones van a aparecer tanto en redes sociales como en la noticia que hagamos de este programa. Hay un libro muy bueno de Bruce Greenwald que se llama Value Investing, de Graham a Buffett y más allá. No está traducido al castellano, que es un libro bastante bueno, que te da un poco la filosofía, la estrategia de diferentes inversores, y ese me gustó bastante. Y luego a mí personalmente me gustan mucho libros de Behavioral Finance. Entonces James Montier tiene un libro que se llama Psicología Financiera, de Editorial Deusto, que me gusta mucho, que es la versión inglesa del Little Book. Ese me gusta bastante, y me gustan mucho los de Dan Ariely, que no son estrictamente de finanzas, pero que yo creo que aprendes que venimos desde hace relativamente poco del mono. El entorno en el que nos desarrollamos hoy en día es radicalmente diferente. Hace 10.000 años éramos cazadores-recolectores, y todos, digamos, los errores o sesgos que sistemáticamente nuestro cerebro hace, evolutivamente nos han ayudado a sobrevivir y a llegar hasta donde hemos llegado, pero en absoluto estamos preparados para invertir. Entonces, a nadie le debe de sorprender que seamos tan malos invirtiendo y hagamos tantas atrocidades. Nos ponemos tremendamente nerviosos cuando estamos cerca de una pérdida. De hecho, los niveles de estrés, cuando a alguien le dicen estás despedido, es una experiencia muy similar a estar cerca de la muerte, o que te estén amenazando con un cuchillo. O sea, yo creo que con ese tipo de experiencias nos deberíamos de dar cuenta de que no estamos para nada preparados para invertir, y por eso invertir de forma sensata es tan difícil, y al mismo tiempo por eso el que lo hace bien obtiene una recompensa superior. O sea, eso incide en la importancia de conocerse a uno mismo y en la importancia de cómo reaccionamos de forma natural, ¿no? Hay otro de comportamiento, ¿no? El behavior, el investing behavior, que está tan en boga. Sí, claro, yo es que creo que es muy importante. Por ejemplo, ya que he traído el libro, voy a hacer uso de él, ¿no? Y citar al gran Paco. Venga, una vez más. En uno de los capítulos, que creo que también el libro de Francisco García Paramés, creo que también es un libro que también incide mucho en aspectos de cultura financiera. Yo creo que es uno de los valores más importantes, ¿no? Y, por ejemplo, dice, en alusión a esto, curiosamente, además, en nuestro negocio, el cliente no tiene la razón. Invierte en máximos y vende en mínimos, dañando la rentabilidad que obtiene, que por ello es inferior a la media del mercado a largo plazo. Esto no es una opinión, es un hecho perfectamente medible, analizando los flujos de entrada y salida de los fondos
inversión. Esto tiene que ver con, efectivamente, cómo se comportan de forma, iba a decir irracional. Yo no irracional, sino instintiva. Si estás perdiendo dinero, vendes. Dices, pues no quiero perder más. Y si estás ganando dinero, compras más, ¿no? Cuando, a pesar y con independencia de cómo está, si el precio es alto o el precio es bajo. Es que esto, lo de la psicología del inversor, que se habla mucho, está muy de moda, ya suena hasta manido, pero es verdad que para mí, creo que está bien que esté de moda, porque creo que es el tema que más necesario es, mucho más a lo mejor, que también es importante saber cómo se forman los precios, la naturaleza del dinero que decía antes Pablo, todo eso es fundamental. Pero saber cómo pensamos en realidad, cómo nos enfrentamos a las decisiones, porque al final la economía no deja de ser eso, una constante toma de decisiones en un entorno de recursos escasos en los que tenemos que maximizar esas decisiones y esas elecciones, el uso de esos recursos y la búsqueda de la situación mejor para nosotros mismos es fundamental. El clásico de pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, es el libro que más he recomendado en los últimos 5 años. No tiene nada que ver aparentemente con la inversión, aunque sí que toca cosas de inversión, y es el libro que más gente me ha dicho casi me ha cambiado la vida, por así decirlo. Y me ha cambiado la vida también en el manejo del dinero y ahora afronto mi ahorro, mi inversión, mi perspectiva a medio plazo de una forma diferente porque es que además lo vas leyendo y te vas dando cuenta de que es verdad, que es que actuamos así, te sientes reconocido en cada una de las situaciones que plantean. Estás sintiendo mientras hablas, Vicente Baró, a quien ya le damos la palabra, Vicente, con esas explicaciones de este gran libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que desde aquí también recomendamos y que también meteremos en la recopilación de libros de hoy. Pero entrando ya en el consultorio con Finet, cuéntanos un poco, primero, ¿cuál es tu recomendación o cuál sería el libro que recomendarías tú? Y segundo, ¿qué feedback tenemos de la audiencia en el día de hoy? Mira, a mí me encanta el tema de las finanzas del comportamiento. Efectivamente, me parece que es uno de los temas de los que más avanza en los últimos años, pero se ha escrito tanto del resto de temáticas más relacionadas con la racionalidad que creo que todavía hay mucho que corregir del otro lado de la mesa, ¿no? Yo de Ariely, efectivamente, a mí me fascina. Yo creo que Ariely tiene una cosa muy buena, que es que te diviertes leyendo. O sea, es el típico libro que llegas a tu mujer o a tu marido y le dices, he leído este experimento que a la gente le daban una chocolatina e hizo no sé qué, ¿no? Y es divertido, te genera, para mí es una versión light pero divertida de Pensar rápido, pensar despacio, en concreto el primero conocido de Ariely, que se tradujo en España con el horroroso nombre de Las trampas del deseo, pero en inglés traducido sería Predeciblemente irracionales. Con lo cual yo me voy a quedar con ese. Te diviertes, de los que ha dicho Pablo, pues todos, ¿no? Pero Las trampas del deseo queda anotado a esa biblioteca que vamos a ir completando en Tu dinero nunca duerme. Y para apurar un poco, porque nos vamos quedando ya sin tiempo, Vicente, @noduermedinero en Finet/preguntas que nos han dejado, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay una pregunta que está fenomenal porque es un oyente que ha estado escuchando todos los programas y tiene una serie de dudas que compensan varios de ellos, ¿no? Pero voy a resumirlas en 2 o 3. Dice, él ha comprado totalmente el argumento del interés compuesto. Dice, pero ¿qué pasa si un gestor lo está haciendo mal y me tengo que cambiar? O si me tengo que pasar a un fondo índice. Dice, ¿se rompe ahí el efecto del interés compuesto? ¿Es aconsejable hacerlo, no hacerlo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya que tenemos aquí a Pablo. Es una pregunta francamente buena. Yo creo que, evidentemente, si tú has invertido en un producto y estás sufriendo pérdidas con respecto a los índices, vas a sufrir, o sea, si tomas la decisión de salir, vas a sufrir una pérdida permanente de capital. Aquí la clave es si ese inversor, Ángel se llama. Ángel, sigue confiando en el gestor al que le ha otorgado esa confianza. Al final la inversión es un tema de confianza, entonces en el momento en el que la pierdas, pues yo que sé, Warren Buffett, si de repente empieza el mes que viene a hacer barbaridades, pues probablemente los inversores le dejen mucha cancha porque tiene mucho prestigio, pero si de repente empieza a hacer cosas raras, empieza a hacer high frequency trading y demás, la gente perdería la confianza en él. Entonces yo creo que es importante siempre reevaluar la confianza en los gestores, pero mientras tenga sentido lo que está haciendo un gestor activo, mientras case con su proceso de inversión, siempre hay que dar
cierto margen. De hecho, a nosotros, nuestros inversores en Amiral Gestión, pues si haces 2 trimestres de underperformance no están haciendo reembolsos en las inversiones, siempre y cuando vean que sigues haciendo exactamente lo mismo, son conscientes, incluso Warren Buffett, de cada década, de media 3 años está haciendo underperformance. Entonces, yo creo que sí que evidentemente vas a sufrir una penalización y no vas a seguir haciendo esa capitalización tan mágica, pero la volatilidad yo creo que tienes que asumir que la vas a tener. Charlie Munger, por ejemplo, en los años que estuvo gestionando antes de estar directamente ya con Buffett, tuvo años de menos 30 y pico y demás, y luego se recuperó. Entonces es cuestión de seguir teniendo convicción en ese inversor. Pero de todas maneras aquí hay una cuestión importante, porque esto nos pasa a todos. Siempre, es decir, porque este inversor lo que plantea es, si yo he perdido un 25% en un fondo, me planteo, ¿sigo en este fondo? O si me voy a otro fondo, es como que estoy consolidando la pérdida del 25%. A ver, en realidad, en cualquier circunstancia de tu inversión, lo que pasa es que esto es muy difícil. Tú tienes que estar en el sitio que creas que lo va a hacer mejor a futuro. Claro. Es decir, si tú has perdido ya el 25 y dices, no, pero si me quedo en el fondo es como que no consolido. Un momento, si el otro fondo al que tú te ibas a ir lo hace en los próximos 5 años mejor que tu fondo actual, entonces Exacto. La decisión correcta habría sido irse al otro fondo. Otra cosa es que si tú tienes mucha confianza en tu gestor y tu gestor ha perdido un 25%, entonces entra ahí lo que nosotros decimos alguna vez de quizás sea el mejor momento precisamente por irse a ese gestor porque está algo más barato su fondo de lo que estaba. Pero si tú has perdido la confianza, olvídate de ese gestor por mucho que consolides el 25 de pérdida, por así decirlo. Y aquí hay un tema muy importante a tener en cuenta ahora que estamos cerca de fin de año. Si estás en pérdidas, si has roto la confianza con el gestor y estás en pérdidas, vender, porque hacemos ahí la minusvalía fiscal que nos vendrá muy bien en el futuro. Pero si estás en beneficio y de pronto has entrado en crisis con este gestor, traspasar, porque con el traspaso no se rompe ese interés compuesto porque no pierdes dinero, no tienes que pagar en ese momento. Así que en pérdidas, vender. En beneficios, traspasar, que nadie... Que es uno de los... o sea, España es el único país en donde existe el concepto de traspaso y ojalá no... Mira que os he dicho veces que no lo digáis en antena, que nos escuchan algunos políticos y ahora además que hay cambio de gobierno con los podemitas en el poder, ¿no? Por favor. Dale en todas partes. No demos más pistas. Vicente, rápidamente la otra pregunta que teníamos. Sí, la otra es muy, muy sencilla. Dice, en un perfil moderado, ¿qué porcentaje de renta variable debería tener una persona en cartera? En un perfil moderado, pues como siempre decimos, si es un dinero que no te hace falta y que vas a querer sacarle rentabilidad en el largo plazo, pues cuanta más renta variable tengas, más posibilidades tendrás de... O sea, normalmente se suelen perfilar en 3 diferentes categorías: conservador, moderado, agresivo, que es normalmente la clasificación. En esta parte del ciclo quizás tenga sentido que los perfiles moderados tengan entre un 25-40% más o menos, pero sí, yo creo que en estos momentos por diferentes motivos la renta variable en un inversor que no quiere tener una exposición completa a renta variable, yo creo que tiene sentido el ser bastante cauto. Nosotros llevamos 7-8 años de mercado alcista, es el bull market más grande de la historia. En verano se invirtió la curva de tipos de interés en Estados Unidos, la economía alemana, la parte industrial está en recesión, la guerra comercial puede tener muchas consecuencias negativas y sobre todo es algo que tiene muchas segundas derivadas en toda la cadena de producción, la puede romper. Y se puede poner todo muy feo, con lo cual yo creo que tiene sentido ser un poco cauto. Bueno, pues Vicente, muchas gracias por esas preguntas. Nos estamos quedando sin tiempo y yo no puedo dejar de darle su espacio, hoy más que nunca, a las recomendaciones de Value School. Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Todo tuyo, Luigi. Vale, pues vamos allá. Tenemos un podcast en Value School. Aparte del podcast del programa de radio, pues saben que todos los actos de Value School se suben a iVoox y iTunes, y hemos empezado con una serie de entrevistas. Entrevistas son conversaciones en profundidad con gente que cuenta, como yo digo. Y la primera que sacamos fue precisamente con Pablo sobre este tema. Se llama Pautas para optimizar la lectura y libros recomendados para terminar el año. Hablamos de cómo hacer más eficiente la lectura, cómo leer básicamente más libros en menos tiempo, y luego
amigo Pablo nos da una lista, no voy a decir interminable, pero casi de 20 títulos, algunos de los que han mencionado, pero muchos más que no se han mencionado y merece la pena. El podcast lo tienen en iVoox o en iTunes. En segundo lugar, voy a recomendar un libro nuevo de un gestor que ya hemos mencionado aquí, creo que en el programa con Inversobrio. El libro en inglés es un lanzamiento reciente, no está en español, se llama The Man Who Solved the Market, el hombre que resolvió el mercado. How Jim Simons Launched the Quant Revolution. Cómo Jim Simons lanzó la revolución Quant. Los Quant son estos fondos cuantitativos que le invierten por reglas, por algoritmos puramente numéricos, eliminando el aspecto emocional o personal de la gestión. Muy mal no lo debió de hacer cuando esta persona, Jim Simons, ha conseguido un 66% anualizado antes de comisiones, desde el año 88. O sea, hagan ustedes la cuenta cuánto supone esto de duplicar el dinero cada cuántos años, una fortuna. Bueno, pues el libro cuenta todo este proceso y es, bueno, debe ser una delicia, un buen regalo para Navidad. Otro más que está recomendado en aquel podcast del que he hablado se llama Delivering Happiness. Cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios, de Tony C. Tony C. cuenta la historia personal de él como empresario y sobre todo de su empresa, Zappos, una empresa, bueno, de zapatos, de zapatillas que muchos de ustedes conocerán. Esto es un libro de los que hablamos en el podcast con Pablo sobre biografías de empresarios. Le he hablado de la de Warren Buffett y luego allí vamos en profundidad sobre varios títulos más de cómo aprender las lecciones de quienes ya han creado mucho valor para mucha gente, no solamente accionistas, sino sus clientes. Y el último libro muy interesante y muy llamativo es en inglés, porque tampoco está en español, que yo sepa, se llama If Disney Ran Your Hospital. Si Disney gestionase tu hospital. 9.5 Things You Would Do Differently. 9 cosas y media que harías de forma distinta. De Fred Lee. Es un libro que muestra las similitudes entre un hospital y el negocio de Disney, con pautas para mejorar los negocios de ambos, ¿no? Mejorar Disney y mejorar un hospital. Es decir, en definitiva, mejorar la experiencia del cliente y con ello los beneficios de la empresa. Sin duda alguna, Luigi, yo creo que el programa de hoy es uno de esos en los que dejamos sin ningún tipo de argumento a cualquiera que no crea que en la mediodía del fin de semana de radio no se puede aprender economía, porque hoy le hemos dado pautas. Ayer con Carmen Tomás pudimos disfrutar también de la economía, también política en este caso, teniendo que analizar la situación actual. Ya lo saben, la mediodía del Es Radio, los fines de semana de 2 a 3 de la tarde el sábado con Carmen Tomás, el domingo con Tu Dinero Nunca Duerme. Luigi, muchas gracias por acompañarnos. Pablo Martínez Bernal. Muchas gracias. Amenazo con volver a llamarte algún día. Muchas gracias, Luis Alberto. Siempre te lo cogeré. Bueno, pues encantado. Vicente Baro, muchas gracias por tu consultorio de Finet como cada semana puntual. Domingo Soriano, Manuel Llamas, también a vosotros gracias por vuestras recomendaciones siempre puntuales y siempre pertinentes. Y a todos ustedes, desearles lo mejor en lo que queda de fin de semana y decirles que les espero la semana que viene. Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos del Grupo Santa Lucía, te aporta la solidez y la confianza que tus ahorros necesitan. Porque llevamos casi 100 años protegiendo lo que más te importa. Ponemos a tu disposición nuestra experiencia y el reconocimiento de nuestros fondos de inversión. Descúbrenos y contrata en santaluciaam.es. Santa Lucía Asset Management. Sabes ahorrar. Sabemos invertir. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.